Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ir a una palabra que el Señor puso en mi corazón hace algún tiempo atrás. Y la verdad es que Dios puso esa idea, pero en las últimas horas Dios me ha ministrado mucho a través de este mensaje y sé que el Señor nos va a ministrar también a todos nosotros el día de hoy. Quiero invitarles a que podamos leer Juan capítulo 5, versículo 1. Es un pasaje muy conocido, yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce y vamos a recordarnos quizás de algunos mensajes, de algunas palabras que hemos recibido al respecto. Pero de verdad, yo he leído muchas veces este pasaje. Es un pasaje que me gusta mucho porque además tiene un enigma y un entrampado teológico que vamos a conversar bien entretenido. Espero que sea tan bien entretenido para ustedes como lo es para mí. Y por supuesto, por sobre todas las cosas, que seamos edificados. Ahora sí, Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante, así como está, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vamos con el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¡Wow! ¿Cuánto? 38 años. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, el paralítico: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ponga atención en esto, porque para tratar de no volver a leer nuevamente el pasaje, dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Mire, fue sano y están pendientes ¿de qué? Del día de reposo, del día sábado. Él le respondió: el que me sanó, él mismo dijo: toma tu lecho y anda. Vamos a ir primero a las cosas más básicas, más elementales. Cuando nosotros hablamos del estanque de Betesda, el estanque de Betesda, su significado en arameo, recuerden que los judíos para esta época ya no hablaban hebreo, sino que hablaban el arameo. El significado de la palabra Betesda es casa de gracia o casa de misericordia. Qué hermoso nombre. Incluso podría ser el nombre como para una iglesia, ¿verdad? Casa de gracia, casa de misericordia. Muy lindo nombre, de muy lindo significado. Sin embargo, hay una contradicción. Hay varias contradicciones que vamos a encontrar en esto. Una de ellas es que se llama casa de gracia y casa de misericordia, pero la escritura nos dice que había allí muchos ¿qué? Muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y es cierto, si lo asimilamos con la iglesia, con la congregación, es cierto de que en algún momento de la vida a nuestras iglesias llegan ciegos, cojos, enfermos, paralíticos, o como le he titulado este mensaje, algunos a lo mejor nuestras limitaciones no se ven, porque a lo mejor nosotros somos, como dice el título ahí, paralíticos espirituales. Porque a veces nuestra parálisis, a veces nuestro impedimento no es algo que se ve, sino que es algo interno, es algo del corazón. Y si lo miramos desde esa perspectiva, nuestras iglesias están llenas de hombres y mujeres
que somos muchas veces paralíticos espirituales. Esa es una contradicción, que se llame casa de misericordia, casa de gracia, cuando está llena de enfermos. Por otra parte, hay otra cosa que es bien curiosa, porque estos estanques, que no eran pequeños, estos estanques estaban situados justo al lado del templo que tenían en Jerusalén. Entonces, por una parte tenemos el templo, que representa la presencia de Dios, que representa el Dios en medio de la nación, en medio de su pueblo, y a pesar de eso, justo al lado hay un estanque donde está repleto de gente imposibilitada, de gente enferma, de gente que no ha encontrado la sanidad, quizás por largos años. Muy probablemente Jesús fijó su mirada en este paralítico porque se dio cuenta de que era una persona que llevaba allí mucho tiempo. Si usted me pregunta, yo tengo un poquito más de 38 años. Tengo 42 años, casi que 43. Pero si usted me dijera a mí hoy, de 43 años, si hubiese estado enfermo 38 años, prácticamente es toda mi vida consciente, ¿verdad? Es toda mi vida consciente. Es toda la vida del hermano Lenin y un poquito más. Imagínense. Es toda una vida. Entonces el Señor Jesucristo pone su mirada en este hombre que está en un lugar que se llama Betesda, que significa casa de gracia, casa de misericordia, pero es un hombre que no ha obtenido gracia, es un hombre que no ha obtenido misericordia, es un hombre que está en un estanque que está justo al lado del templo de Israel, donde está permanentemente y mora la presencia de Dios y representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces está lleno de contradicciones. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El Evangelio de Juan tiene un arreglo muy especial, porque el Evangelio de Juan no relata los mismos milagros que se relatan en los otros evangelios. Mateo, Marco y Lucas, que son los llamados evangelios sinópticos, porque tienen un arreglo muy similar, relatan casi los mismos acontecimientos. Es más, muchas veces las mismas frases se repiten. Algunos creyeron en un principio y dijeron no, a alguno le copió a otro. Muchos decían no, Mateo y Lucas le copiaron a Marco, porque Marcos es el primer evangelio que se compuso. Pero estudios posteriores van a decir de que había un libro de los milagros de Jesús. Y que eso los teólogos le llaman la fuente Quelle, que en alemán Quelle significa fuente. Entonces lo que está comprobado es que no es que se hayan copiado unos a otros, sino que los tres evangelistas tuvieron un material inicial en común sobre el cual trabajaron, que probablemente se hubiese llamado los dichos y milagros de Jesús, porque es eso más o menos lo que contenía. Por eso que hay sin copiarse, hay una similitud importante en los tres evangelios sinópticos. Pero sin embargo, Juan tiene un arreglo totalmente distinto. Y parte de ese arreglo, como buen judío, con buena numerología bíblica de los judíos, es un libro que está arreglado en 7 milagros. El último milagro, por supuesto, el más excelente de todos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer milagro que se relata es el de la multiplicación, es del transformar el agua en vino. Entonces aquí nos empezamos a cuestionar, es decir, hay tantos milagros que Juan no mencionó, pero multiplicó el vino. O sea, transformó el agua en vino. ¿Por qué? Porque en cada milagro que Juan relata tiene un propósito especial. Y de esas 7 señales, porque así le llama Juan el evangelista, de esas 7 señales o 7 milagros, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de los otros evangelios, de esos 7 milagros, uno de ellos es este. Y sin duda el evangelista lo escogió para que usted y yo hoy seamos bendecidos y edificados. ¿Cuántos creen eso? Porque hay una verdad profunda en este pasaje. No solamente se trata de un milagro, sino que hay una tremenda lección en el pasaje que vamos a ver. Permítanme un momento más como parte de la introducción, porque aquí está el entrampado y la cosa así como la copucha teológica, si lo podemos decir de alguna manera. Parto diciendo lo que a mí me pareció hace algunos años atrás. A mí me pareció hace algunos años atrás, cuando leí por primera vez este pasaje, dije yo, qué extraño.
Versículo 4, por favor, Reina Valera. Porque el versículo 4 nos explica más o menos por qué estaban aquí estas personas. ¿Por qué en el estanque de Betesda habían tantos enfermos, cojos, ciegos y paralíticos? El versículo 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Puede mirar al que está al lado así, ponerle un codazo y decirle, raro. ¿Le parece raro a usted? ¿Sabe qué? Yo con muy poca edad, habré tenido 15 años cuando leí este pasaje. Nos acordábamos con la hermana Andrea. La primera vez que yo me leí la Biblia, creo que completa, fue en una Biblia verde. Fue en Maipú, cuando tenía una pieza que era del porte del baño de la hermana Andrea. Nos acordábamos ayer. Mi hermana Andrea le contaba a Benjamín y le decía, tu papá tenía una pieza del porte del baño que tengo yo. Y fue una pieza improvisada justo detrás del baño. Y como era improvisada, la ventana del baño daba a mi habitación. Ahí sí o sí tuve que ponerme una persona espiritual. Porque cada vez que alguien estaba enfermo y se amanecía, yo me amanecía con él. Y ahí aprendí la empatía. Porque ahí aprendí a pedir por el otro que se sanara como que fuera yo mismo. Señor, sánalo por favor. Y ahí me leí prácticamente toda la escritura. Y ese pasaje me hacía ruido. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué un ángel movía el agua del estanque y todos tenían que partir corriendo? Una vez lo dije acá hace mucho tiempo. Me parece hasta extraño, imagínense. Porque habían ciegos, note bien esto, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Cuál es la diferencia entre el paralítico y el cojo? Que el cojo al menos tiene una buena, ¿verdad? Entonces cuando el agua se movía, porque un ángel descendía, lo que dice el versículo 4, un ángel descendía y movía el agua. Cuando el agua se movía, me imagino yo el ciego entrenaba todos los días así. ¡Se movió el agua! ¡No, para el otro lado! Y el cojo decía, voy a llegar. Y le hacía empeño. ¿Sabe a qué lo asemejo yo eso? La otra vez salió porque pasó, ya como que ha pasado esto, pero pasó que un tiempo estaba muy de moda y salía una persona con algún problema y decía, pónganle amén para que el Señor haga el milagro. ¿Se acuerdan? Lleguemos a los 5,000 amén. O sea, como que si llegaba a los 5,000 amén, el Señor iba a tener misericordia de esa persona. De hecho, una vez vi un meme donde había una llanta, decía, bueno, nosotros la conocemos como neumático, con una protuberancia así como a punto de explotar. Y decía, lleguemos a los 5,000 amén para que esta llanta se sane de su tumor. Y yo decía, qué feo eso. Pero ¿sabe qué? De verdad yo miraba este pasaje y decía, Señor, es tu palabra, pero no me calza, no me cuadra. Y cuando llego al instituto, aquí aprendí esto y esto es maravilloso. Fue como porque cuando llego al instituto empezamos a ver lo que eran las glosas. Ya, pastor, empezó con sus temas raros. ¿Qué es lo que es una glosa? En la antigüedad, como no había imprenta, no había impresora, no había escáner tampoco, hermano Pablo. Ya empecé con el hermano Pablo. Hay que aprovechar que está con nosotros. Dios te bendiga, Pablito. Entonces se escribían, se copiaban, se hacían copias. Por eso es que cuando, por ejemplo, se buscan hallazgos de la Biblia, muchas veces tiene una pequeña variación entre uno y otro porque está el factor humano. Más de alguna vez alguien se equivocaba. O también se aplicaban ciertos criterios. Entonces este pasaje en los manuscritos más antiguos, el versículo 4 no está. Pero aparece como una nota así al costadito. ¿Qué es lo que sucedió en este pasaje? ¿Y por qué es una glosa este versículo 4? Porque no estaba dentro del relato inicial. Pero un copista
incluyó un comentario para que pudiésemos entender por qué esta gente estaba ahí. O sea, la aclaración está buena, porque si no, no entendemos el pasaje. Si no, no entendemos por qué en el estanque de Betesda estaban ahí esperando que se moviera el agua. Si no estuviera el versículo 4, no entenderíamos este pasaje. Entonces, era una glosa, es una nota explicativa al costadito. Pero en las siguientes copias hubo alguno que dijo, esta aclaración está súper buena. Y tiene que haber reflexionado lo que estamos reflexionando nosotros ahora. Y tiene que haber dicho, este pasaje no se entiende si no está esta nota explicativa acá. Entonces lo incluyó dentro del texto bíblico. Pero no es el texto bíblico, sino que es una nota explicativa para entender el por qué esta gente estaba ahí. Y cuando yo escucho esto, digo, gracias Señor, porque de verdad este no es el Dios que usted y yo conocemos. Un Dios que hace poco menos que un reality, un concurso para ver quién es sanado. Y bien en desventaja estaban los paralíticos como para poder llegar a ser sanado alguna vez. Imagínense, habrán movido con sus manos, no sé, arrastrando sus pies. No había manera que un paralítico llegara a las aguas antes que otro para ser sanado, como en un concurso. Entonces esta era una creencia. Ellos creían. Y estuve investigando más al respecto. Y este estanque se construyó en el tiempo de los asmoneos. ¿Quiénes son los asmoneos? Suena mucho más bonito, porque si yo le digo el tiempo de los macabeos, más de algunos se pueden ofender. Pero los asmoneos es el gobierno de los judíos en tiempos de la familia macabea. Así se le llama a los macabeos, asmoneos. ¿Cuántos asmoneos hay aquí? Levanten sus manos. Entonces, justamente para ese tiempo había un gran conflicto porque los griegos tenían dominado Israel y la familia de los macabeos se rebeló en contra del imperio griego y finalmente fueron liberados. Pero ¿sabe qué? Fueron liberados desde la política, pero la influencia griega, que se llama helenismo, permeó la sociedad de los judíos. Entonces, aun cuando ya no tenían el dominio político de los griegos, estaba la influencia. Y dentro de esa influencia se construyó este estanque en honor a un dios griego que se creía que a través de las aguas hacía curaciones. Entonces, cuando Jesucristo aparece en escena y ve esta situación y se dio cuenta que había aquí un sincretismo. ¿Cuántos saben lo que es un sincretismo? Sincretismo es una mezcla entre lo pagano y lo religioso. Nosotros en Chile tenemos fiestas que son muestra evidente del sincretismo. La tirana. En la tirana se entremezcla la cultura del norte, las diabladas, pero pasean a la Virgen. La Navidad es una muestra de una fiesta que muestra el sincretismo también religioso. Porque Jesús no nació el 25 de diciembre. No sé si a alguien le estoy arruinando aquí la ilusión. Pero Jesús no nació un 25 de diciembre. No sabemos la fecha exacta, pero a juzgar por lo que tenemos en el texto, muy probablemente haya sido alrededor del mes de septiembre. Tiqui, tiqui, tiqui. No, ese Dios es chileno, ¿eh? Es probable. Lo que sí está claro es que no nació un 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué se celebra? Cuando Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, Constantino le tienen que haber, hagamos un poquito de imaginación, le tienen que haber dicho, ¿y qué vamos a hacer con el 25 de diciembre donde todo el imperio celebra el día del sol naciente? ¿Verdad que sí? Entonces Constantino dijo, ¿y cuándo nació Jesús? No sabemos. Hecho, 25 de diciembre. Y por eso se celebra la Navidad el 25 de diciembre. No porque Jesucristo haya nacido ahí, sino porque la autoridad dijo, vamos a tomar esta fiesta que es pagana y la vamos a divinizar. Y esto es lo que estaba pasando en el estanque. Habían judíos que le habían cambiado el nombre. Ya no era el dios griego, sino que se lo atribuían a un ángel que movía las aguas y que supuestamente las personas eran sanadas. Esto era una mera superstición,
Por eso que Jesucristo se acerca. Y esto se lo digo de verdad con emoción. En una ocasión yo estaba viendo un documental del Canal 13, de un hombre que recorre el mundo y todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que una vez entró a un templo hindú, porque los indios, las dos principales religiones son la musulmana y la hindú. Y a lo mejor alguien lo vio. Y en un templo donde era sagrado, y para ellos las ratas son sagradas. Y la mayor bendición para ellos era lamer la leche, tienen muchos platos de leche en el templo, lamer la leche que lamen los ratones. Y están las ratas, y está el video, y están las ratas ahí lamiendo y las personas se agachan y lamen la leche. Y esa es su fe, y esa es su religión. Y el hinduismo cree en las castas. Naciste pobre, te mueres pobre. Las vacas son sagradas, no las tocan. Las vacas orinan, perdonen los comentarios. Las vacas orinan y ellos ponen su cabeza. Esa es la mayor bendición para ellos. Pero se mueren de hambre. Es un país que se muere de hambre. Y sirven a sus dioses. Y las ratas son sagradas. Y las vacas son sagradas. Y no se comen una para no morir de hambre. ¿Sabe que eso es lo mismo que tiene que haber sentido Jesucristo? Viendo cómo esta gente creía en una superstición. En una superstición. Y llevaba 38 años ahí, esperando un milagro. Pero el Señor Jesucristo aparece en escena. Pues, ¿a cuántos el Señor Jesucristo nos apareció en la escena de nuestra vida? A cambiar la historia de nuestra vida. Dios tiene misericordia de las vidas, de las personas. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y así como tiene misericordia de nosotros, también tiene misericordia de aquellos que vemos a nuestro alrededor, que están sumergidos en la droga, que están sumergidos en una enfermedad. Dios tiene misericordia de ellos, pero usted y yo tenemos que ser esos portavoces. Les decía yo que este pasaje, el versículo 4, no aparece en los manuscritos más antiguos. Por eso la versión NTV y la versión NBI, por eso mi hermano Francisco decía, no está. El versículo 4 no está en la NTV y en la NBI, sino que está en una nota al margen, porque es lo que inicialmente fue. Una nota explicativa para poder entender de mejor manera el pasaje. Entonces ahí está la aclaración. Por eso que siempre cuando les hablo a mis hermanos, les digo, es bueno cotejar diferentes versiones, porque también si hubiese leído la versión NTV o NBI y no se da cuenta que hay una nota explicativa, podríamos no entender en su cabalidad el mensaje. En este pasaje nosotros vamos a ver las características de los paralíticos espirituales. Vamos a ver las características de los paralíticos espirituales. Y lo vamos a ver en la respuesta que estuvo el enfermo. Versículo 6. Yo estuve a punto de ponerle a este mensaje, yo te pregunté eso. Porque fíjese la pregunta que le hace el Señor Jesucristo. Por favor, leámoslo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? Esa fue la pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta? Y en esta respuesta nosotros vamos a conocer a los paralíticos espirituales. Nos vamos a hacer un autoexamen. Porque lo primero que dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué es lo primero que dice? No tengo quien me meta al estanque. Y sabe que yo me imagino al Señor así, dale con el estanque. Y dale con el estanque. ¿Sabe que nosotros, y un paralítico espiritual es una persona que se aferra a algo que muchas veces no tiene razón de ser? ¿Cuánta gente vemos en el mundo que está aferrado a sus imágenes? ¿Cuánta gente vemos en el mundo que está aferrado a sus santos? Con mucha pena veía hace algún tiempo atrás, a fines del año pasado, allá dentro de la feria, uno de los socios nuestros, compañeros,
se le quemó su casa. ¿Y sabe por qué se le quemó su casa? Porque él tenía una virgencita a la que le prendía velas todos los días. Y en un descuido esa velita, no sé cómo fue el detalle, pero esa vela produjo un incendio terrible y lo perdió todo. Y lo perdió todo. Pero tristemente las personas siguen aferradas a eso. Siguen aferrados a su estanque. Como podríamos decirlo de alguna manera, y viene a ser como un juego de palabras, pero es muy real. Hay personas que se estancan en el estanque. Están estancadas. Toda su vida esperando el milagro del santito, esperando el milagro de la imagen. ¿A qué estamos aferrados nosotros? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza, hermanos queridos? ¿Sabe que a veces nosotros nos acomodamos a las circunstancias que vivimos? ¿Cuántos dicen, ay, esta mi enfermedad? Yo he escuchado a muchas personas hablar así. He escuchado a muchos creyentes hablar así y decir, mi enfermedad, mi desgracia, mi problema, es que soy pobre. Y con esas expresiones se siguen aferrando a su condición. Y lo que Dios espera es que usted y yo nos sacudamos de esa condición. Leamos por favor ahora el mismo versículo, pero en la versión NTV, porque vamos a ir con la primera expresión que utiliza la NTV que me encanta. Dice, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Versículo siguiente. Y le va a responder, es que, ¿cómo va a decir? No puedo. ¿Cuántas veces se ha escuchado usted así? No puedo. No puedo, no soy capaz. Hay otro mejor. Que lo haga él, que lo haga ella. Yo no puedo, yo no soy capaz, no tengo la capacidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? Todos somos incapaces. El problema es que un espíritu, un paralítico espiritual, es aquella persona que dice no puedo y no puedo. Y ahí nos quedamos. Es que no puedo. Y como no puedo, ¿qué le voy a hacer? ¿Ha escuchado esa expresión? ¿Qué se le va a hacerle? ¿Qué se le va a hacer si no puedo? Pero no hacemos nada para cambiar nuestra condición. Veamos otra característica. Ya vimos una, que es estar aferrado al estanque, es poner la esperanza en algo que no me va a traer respuesta. La segunda característica de un paralítico espiritual es aquel que dice no puedo y se queda en esa condición. No puedo y simplemente no puedo. La tercera característica es cuando el paralítico comienza a decir, veamos el mismo versículo 7, por favor. El 7 dice, es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo a nadie que me ayude. Nadie me ayuda. ¿Y sabe qué es lo que encontramos aquí? Vamos a ver en nuestros últimos 2 puntos. Vamos a encontrar en esto un espíritu de lastimero, de lástima. No era esa la expresión, por aquí la tenía. Espíritu de víctima, eso es. Un espíritu de víctima, soy víctima. Víctima. Y hay muchas personas que van así por la vida de víctimas. Y estaba ahí, el paralítico llevaba 38 años. Seguía esperando en el bendito estanque, seguía esperando en el bendito ángel supuesto que movía las aguas. Y ahí estaba, sin respuesta, 38 años, toda una vida. Pero ¿cómo voy a ser sano si nadie me ayuda? Nadie me ayuda. Ese espíritu de víctima. Miramos a nuestro alrededor y los demás son los culpables. Los demás no me ayudan. No es que mi familia no me acompaña. Es que mis hijos no me dejan. Es que los hermanos de la iglesia me miraron feo. Te insisto, hermana, si no somos tan encachados, no te vamos a mirar de mejor manera.
No es que el pastor. ¿Cuántos paralíticos espirituales hay que culpan al pastor? Que culpan a los hermanos, que culpan a la iglesia, que culpan a Dios. Todos, pero nunca asumen su responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de víctima, entre otras cosas, lo que hace es instalar la comodidad en nosotros. Me imagino yo al paralítico ahí, en su camilla, como le llaman, su lecho. Me imagino que a lo mejor estaba una cosa así. Todo para que vean el escenario nuevo, pintadito. Me imagino que estaba así. Y a lo mejor ya tenía sus posiciones cómodas. De 38 años llevaba ahí. Ya se sabía el rincón favorito. Tenía yo creo que el piso con la horma precisa. Y ahí estaba. Y viene el Señor y le dice, ¿quieres ser sano? Ay, que nadie me... ¿Se ha fijado usted cuando hay personas que piden? Dice, y usted los quiere ayudar. Y es cierto que en una etapa inicial uno puede darle una moneda. Puede llevarle algo que comer. Y se sienten felices. Pero mucha de esa gente, si usted le dice, ¿sabe qué? Tengo el pasto largo, me lo quiere cortar. Y hay algunos que, voy a volver a sentar. Y unos que están ahí. Ay, es que no puedo. Hay mucha gente así, paralítica espiritual. Es que no puedo. Y son pobres toda la vida. Porque están instalados en su pobreza. Se sienten cómodos con su pobreza. Ay, que mi matrimonio va tan mal. No, si este hombre es la cruz que me toca cargar. ¿Y cuándo oraste por él? ¿Cuándo hiciste un esfuerzo por cambiar? ¿O cuándo fue la última vez que le dijiste, siéntate viejito? Esto tiene que cambiar. O cambia o esto no va más. Porque a veces queremos que el ángel venga y mueva la agüita y nos arregle todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Amén. Seguimos aquí. Un espíritu de víctima. Y fíjese, para concluir, dice, la respuesta dice, siempre alguien llega antes que yo. Ay, sí, yo a veces, ¿saben qué? A veces ya ni lo intento, porque como los ciegos son más rápidos, y si caminan en la dirección correcta, estoy frito. Pero ¿cuánta gente hay así? No, que la bendición es para otro. Porque se quedan en ese estado de comodidad. Y sabe que Jesús irrumpe. Y esto es maravilloso. Jesús irrumpe. Por favor, veamos lo que le dice Jesús después de esta magistral muestra de espíritu de víctima. Y el Señor le dice, ponte en pie. Paralítico espiritual, ponte en pie. Levántate. No te pongas cómodo. No, es que mi enfermedad, yo la tengo aquí, acaricio mi enfermedad. No, ponte en pie. Ponte en pie para que el Señor te sane. Ponte en pie para que el Señor haga el milagro. Y si el Señor te dice como a Pablo, bástate de mi gracia, bueno, Pablo siguió predicando y se olvidó de la enfermedad que tenía. Ay, que no, qué pena. Infundiendo pena. El Señor le dice, ponte de pie. Para que dejes de ser un paralítico espiritual tienes que accionar, tienes que moverte. Y luego le dice, toma tu camilla. La camilla nos va a representar muchas cosas. Lo primero que significa la camilla aquí es, hácete cargo. Asume tu condición. Si estás enfermo, asume tu condición. Y vuélvete al Señor para que el Señor te sane. Y si el Señor no te sana, que te dé la capacidad para llevar adelante esa enfermedad. Pero no para que te lamentes toda la vida. Lo otro que simboliza la camilla, es, deja de llorar tu condición.
¿Sabe que hay tanta gente que le encanta llorar su condición? Hay gente que se escuda en lo que vivió. Es que yo sufrí cuando chico. Sufrí tanto. ¿Has escuchado gente así? Oye, ¿por qué no estás el ladrón? No, es que yo sufrí de chico. ¿Y por qué eres mal marido? No, es que yo no tuve papá. Y hay gente que se escuda en sus sufrimientos para explicar su conducta. Escuchaba un testimonio de un pastor que decía muchos jóvenes, iglesias grandes por supuesto, muchos jóvenes que andaban de hermana en hermana, y él los sentó ahí en el sillón y le dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú haces esto? No, lo que pasa es que mi papá me abandonó, entonces como que me falta amor. Qué bonito, ¿no? Porque nos excusamos muchas veces en lo que vivimos para justificar nuestras acciones y no movernos de ahí. Y no asumimos nuestra responsabilidad. Como esa expresión que está muy común ahora, y no nos hacemos cargo. Si usted quiere dejar de ser un paralítico espiritual, tenemos que hacernos cargo de nuestra condición. Cualquier condición esta sea. Si su matrimonio está mal, hágase cargo. Tome acción, mire que el ángel no va a mover ningún agua. Es usted el que se tiene que levantar y Dios le va a respaldar. Si alguno dice, no, que soy pobre, y está en el sillón de su casa esperando que el Señor haga un milagro, que un ángel del cielo golpee la puerta para cambiar su condición, no va a ser así. Usted tiene que cambiar su condición. Usted tiene que levantarse, usted tiene que ponerse en pie, usted tiene que tomar su camilla y decir, esto es lo que me tocó enfrentar en la vida y vamos para adelante. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ponte en pie, toma tu camilla y anda. Muévete, hermano. Muévete, hermana. Si quieres cambiar tu condición, muévete. Y me encanta lo que el Señor hace, porque luego de ser un paralítico y el Señor lo sana, se levanta, toma su camilla y ¿para qué? Préstame un cojín, Pablito, por favor. ¿Y para qué toma su camilla? Pensemos que es como un lecho, una camilla. Muchas gracias. Y lo sana y le dice, toma tu camilla y anda. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que llevar la camilla? Si acaso Dios ya no me sanó, no necesito la camilla. Pero ¿sabes qué? La camilla se transforma en tu testimonio. Entonces más de alguno lo habrá visto y habrá dicho, oye, ese no era el paralítico, el del estanque. Ah, claro, si ahí tiene su camilla. Se transforma en un testimonio. Cuando Dios te cambia, cuando Dios cambia tu historia, te va a dejar siempre una camilla, la cual te va a recordar de dónde Dios te sacó. Y a David le llegaba el olor a ovejita, a guano de oveja. ¿Y qué es lo que decía el salmista David, el rey David? Decía, ese olor me recuerda de dónde Dios me sacó, porque yo estaba para el puro cuidado de la oveja, pero de ahí Dios me escogió y me puso como rey. Y David se quedó con la espada de Goliat y la colgó ahí en su habitación. Y cada día que estaba deprimido, que estaba triste, que las cosas no iban bien, él miraba su espada y se acordaba del día en que el Señor le dio la victoria. El Señor te ha dado victorias. Recuerda tus victorias. Que esa camilla que está ahí, eso que te recuerda de dónde Dios te sacó, pueda traer a tu memoria lo que Dios hizo. No te deprimas. No te achaques. Porque Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue estando ahí proveyendo. Dios sigue sustentando. Dios sigue haciendo milagros. Pero la camilla se transforma en tu testimonio. ¿De dónde Dios me sacó? ¿De dónde Dios me sacó? Pero siempre que andas con tu camilla, no van a faltar los religiosos que van a mirar tu camilla y van a decir, uy, no es lícito trasladar tu camilla en día sábado. Nos faltan los religiosos, ¿se ha fijado? Y los religiosos nos van a decir, tú, pero si yo te conocía antes, po.
Si tú eras tremendo, si tú eras tremenda. El lecho. Hay gente que se va a fijar en el lecho y no se va a fijar en el milagro que Dios hizo en ti. No va a poner su mirada en el milagro que Dios hizo en ti y van a poner su mirada en el lecho. Y te van a decir, ahora, mira, quien lo viera y quien lo ve, los piojos resucitados. Bueno, seré viejo resucitado, pero el Señor me resucitó. El Señor me bendijo, el Señor hizo el milagro y por eso yo voy con mi lecho y el lecho se transforma en el testimonio porque de aquí el Señor me sacó. ¿De dónde lo sacó usted el Señor? Hoy si éramos tan pobres, contamos tantas veces. Bueno, de ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. Si nuestra historia era tan fome, tan triste, de ahí nos sacó el Señor. Andamos con nuestro lecho. El lecho se transforma en el, gracias Pablito, se transforma en el testimonio de lo que Dios hizo en ti. ¿Y sabe qué le dijo la gente? No te es lícito andar con el lecho. No es que es día de reposo. La gente nos va a cuestionar. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta del ex paralítico? En chileno, no cenayo. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Cuando te cuestionen y digan, ¿y estás yendo a la iglesia, hipócrita? A esa gente dígale, no cenayo. El que me sanó y el que me salvó me dijo, toma tu lecho y anda. Aleluya. El Señor ha hecho milagros en nosotros y el testimonio siempre tiene que estar. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue glorificado. Su cuerpo fue golpeado, latigado. Pero cuando Jesucristo resucitó, ya no tenía marcas en su espalda. No tenía las heridas de la corona. Pero sí tenía sus manos, muestra de sus clavos. Pero sí tenía su costado. ¿Y sabe por qué Dios dejó eso? No, que no alcanzó para el milagro no alcanzó a ser completo la resurrección. ¿Por qué lo dejó Dios? Por testimonio. Por testimonio. Por eso este hombre trasladaba su camilla. Por testimonio. Porque muchas cosas que nos pasan de vez en cuando no es para que te aflijas. No es para que digas, uy, otra vez. No es para que digas, tan bien que íbamos. Sino que cuando pasan esas cosas es que Dios te está recordando de a dónde te sacó. Es que Dios te está recordando y te ha dejado esas marquitas, esas muestras, te ha dejado el lecho para que tú te acuerdes del milagro que Dios hizo en tu vida. Dejemos de ser paralíticos espirituales, dejemos de ser las víctimas y levantémonos de nuestra condición porque tenemos un Dios poderoso que quiere hacer milagros en nosotros y que quiere usar nuestra vida para que otros vean de que el Señor hace milagros en medio de su pueblo. Póngase en pie, denle un fuerte aplauso al Señor.